Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y como cada semana es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio. Esta semana continuamos con la serie Contra Cultura. Una cultura es el conjunto de valores que tiene un grupo de personas y yo creo que es importante entender cuál es la cultura que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Y hemos estado hablando acerca de valores muy importantes, como por ejemplo la generosidad, el servicio, la honra, la excelencia. Y las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca de la integridad. Hoy me gustaría añadir un valor más en esta serie y vamos a estar hablando acerca del evangelismo, una cultura de evangelismo. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Hechos 4, del 1 al 4, dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Vivimos en una sociedad que tiene una indiferencia total a las cosas de Dios, a la iglesia de Dios, a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Hay una apatía generalizada en el mundo acerca de todo lo que tiene que ver con Dios, su obra, su iglesia y su palabra. Lamentablemente esta apatía no solamente la vemos en la sociedad, no solamente la vemos en el mundo, sino aún la vemos dentro de la misma iglesia. Y muchos cristianos después de la pandemia han dejado su pasión, han dejado su fe, han dejado su llamado en cuarentena. Lo que me impacta es, si volvemos al texto que leímos, cómo los cristianos, los primeros cristianos, los primeros discípulos de Jesús, en este caso Pedro y Juan, a pesar de la persecución que vivieron, a pesar de que muchos eran encarcelados, otros eran golpeados, otros eran martirizados, nunca dejaron su llamado, nunca abandonaron su fe, nunca dejaron su pasión por Dios. Iglesia, es tiempo de volver a ganar almas y a ser discípulos. Es tiempo de volver a evangelizar. Es tiempo de volver a cumplir con la gran comisión. Dentro de la cultura, dentro del ADN de nuestra iglesia, siempre ha estado presente el evangelismo. Somos una iglesia ganadora de almas. Somos una iglesia que cree en el evangelismo. Somos una iglesia que hace discípulos. Y creo que esto es muy, muy importante. Es impresionante cómo a través de los años y a pesar de los diferentes momentos que hemos vivido, la iglesia Agua Viva nunca ha dejado de evangelizar, nunca ha dejado de ganar almas. Es por eso que no importa el lugar donde yo viaje a predicar, siempre me encuentro con personas que me dicen: yo conocí de Jesús en Agua Viva. Recuerdo inclusive una vez que estaba predicando en Israel
en la zona sur de Israel, cerca a la franja de Gaza, casi en el límite con Egipto, en una ciudad que se llama Beersheba. Me invitaron a predicar a una comunidad pequeña, habían unas 40 o 50 personas en esa iglesia. Y al final de la reunión, cuando me acerqué a saludar a los que habían ido, me encontré con la sorpresa que habían 5 personas. De las 50 personas, 5 personas en el medio del desierto, en medio del Medio Oriente, ahí en la frontera entre Israel y Egipto. 5 personas habían conocido a Jesús en agua viva. Somos una iglesia ganadora de almas, somos una iglesia que cree en el evangelismo, así que vamos a volver a ganar almas, vamos a volver a ser discípulos, amén. Vamos a sacar nuestra fe, nuestra pasión y nuestro llamado de cuarentena y vamos a ponerlo a trabajar nuevamente. ¿Cuántos están conmigo en eso? Dale un aplauso a Jesús. Ahora quiero compartir contigo 4 verdades si queremos cultivar una cultura de evangelismo. 4 verdades si queremos cultivar una cultura de evangelismo. Primera verdad, mientras más profunda mi convicción, más ardiente mi pasión. Voy a volver a decirlo. Mientras más profunda es mi convicción, más ardiente es mi pasión. Mira lo que dice el mismo texto en Hechos capítulo 4, verso del 8 al 10. Verso del 8 al 10. Estas son palabras de Pedro y Juan dirigiéndose a los líderes religiosos, a los fariseos. Les dicen: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes, los fariseos, como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. El hombre al quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Voy a volver a repetir eso. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Primer principio, primera verdad. Mientras más profunda es mi convicción, más ardiente es mi pasión. Lo primero que me impacta de este texto es la pasión con la que Pedro habla acerca de Jesús, aun cuando él sabía que sus palabras podían costarle la vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando él se dirige a los fariseos, cuando él se dirige a estos religiosos de su época, él sabía que podía correr la misma suerte de Jesús por hablar acerca de su fe. Sin embargo, este hombre habla con una pasión impresionante. Este Pedro definitivamente no era el Pedro de los evangelios. El Pedro que no solamente dudó, sino que negó a Jesús 3 veces. Este era un Pedro diferente. Este era un hombre completamente convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Era un hombre completamente convencido que Jesús había muerto crucificado, pero a los 3 días había resucitado. A los 3 días había resucitado. Este era un Pedro que ya no era controlado por sus emociones, sino era movido por sus convicciones. Movido por sus convicciones. Y su profunda convicción se traducía en una ardiente pasión
por Jesús, una ardiente pasión por predicar su palabra, una ardiente pasión por ganar los perdidos. Mientras más profunda es mi convicción, más ardiente es mi pasión. Muéstrame una persona apasionada por algo y te voy a mostrar una persona que está convencida de algo. Te lo voy a volver a decir. Muéstrame una persona que está apasionada por algo y te voy a mostrar una persona que está convencida de algo. Y esto uno lo puede ver en todas las áreas de la vida. Uno lo puede ver en las artes. Personas que son apasionadas por el cine o por las películas y constantemente te están diciendo: no, pero tienes que ver esta película, es la mejor de todas. Tienen una convicción que genera una pasión. Lo vemos obviamente en los deportes. Las personas que apasionadamente defienden a su equipo. ¿Por qué? Porque están convencidos: mi equipo es el mejor equipo. Y aunque no lo sea, al menos convencidos están de su verdad. Uno lo ve en la política, gente que defiende su postura apasionadamente. ¿Por qué? Porque están convencidos de algo. Cuando tú tienes una convicción, esa convicción genera una pasión. Genera una pasión. Si en este tiempo tú has perdido pasión por Jesús, es porque quizás has dejado de vivir de convicciones y has empezado a vivir de emociones. ¿Cuán apasionado estás hoy por Jesús? ¿Cuán apasionado estás por la palabra de Dios, por la obra de Dios, por la iglesia de Dios? Si tu pasión por Jesús ha disminuido, lo más probable es que hayas empezado a vivir de emociones y hayas dejado de vivir de convicciones. No permitas, yo quiero que escribas esto, no permitas que el dolor de ayer, la prueba de hoy o la incertidumbre de mañana nos haga olvidar de nuestras convicciones como cristianos. Voy a volver a decirlo, esto es muy importante. No permitamos que el dolor de ayer, la prueba de hoy o la incertidumbre de mañana me haga perder mis convicciones como cristiano. Muchas veces me preguntan, sobre todo los jóvenes o las personas que me conocen de hace mucho tiempo: pastor, ¿cómo después de 25 años en el ministerio, 25 años predicando la palabra de Dios, tienes la misma pasión? Y mi respuesta es: esa pasión viene de una convicción, porque te aseguro, estoy más convencido que nunca que soy amado por Dios, que soy perdonado por Dios, que soy llamado por Dios, que soy escogido por Dios, que soy ungido por Dios para predicar su palabra. Estoy convencido. Tengo una convicción que el evangelismo no ha pasado de moda. Tengo la misma convicción de Hudson Taylor. Él dijo: la gran comisión no es una idea a considerar, es un mandato a obedecer. Estoy convencido de la obra del Espíritu Santo. Estoy convencido que Dios sigue haciendo milagros hoy. Estoy convencido de la palabra de Dios y que sus promesas son en el sí y en el amén. Es una convicción, y convicción genera pasión. Convicción genera pasión. Amén. No te olvides en este momento, a pesar del dolor de ayer, no te olvides en este momento, a pesar de la prueba de hoy, no te olvides a pesar de la incertidumbre de mañana, cuáles son tus convicciones.
A pesar de lo que estás viviendo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue teniendo un plan de bien y de bendición para tu vida. Dios te quiere seguir usando. Esa debe ser una convicción. Convicción. Estoy convencido del amor de Dios. Estoy convencido de la gracia de Dios. Estoy convencido del llamado de Dios. Estoy convencido de los planes de Dios para mi vida. No es una emoción, no es un sentimiento, es una convicción. ¿Por qué estos hombres predicaban como predicaban, a pesar que literalmente se estaban jugando la vida? Porque estaban convencidos de lo que estaban predicando. Estaban convencidos de quién era Dios. Estaban convencidos de que habían sido llamados. Vivían por convicción. Convicción. Si tú quieres ser un ganador de almas, si tú quieres poder evangelizar, no puedes vivir de emociones, tienes que vivir de convicciones. Porque una vez más, mientras más profunda es tu convicción, más ardiente va a ser tu pasión. Una persona que está convencida del amor de Dios, una persona que está convencida del llamado de Dios, una persona que está convencida de los planes de Dios, necesariamente tiene que predicar la palabra. Hay algo dentro de él que lo impulsa a compartir las buenas nuevas de Jesús con otros. Es una convicción. Es una convicción. Amén. Segunda verdad. Mientras más fuertes son mis razones, más débiles son mis excusas. Mientras más fuertes son mis razones, más débiles son mis excusas. Mira lo que dice. Nuevamente el libro de Hechos, capítulo 4. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Amén. Los discípulos de Jesús pudieron poner 1000 excusas para no predicar la palabra. Pudieron poner 1000 excusas para no compartir su fe. Pudieron poner 1000 excusas para quedarse escondidos. Ellos pudieron decir desde el peligro de ser arrestados, hasta pudieron decir que no estaban preparados para predicar la palabra. Pero me encanta porque ellos no esperaron ir al seminario, no esperaron ser doctores en la doctrina. Ellos con lo que tenían comenzaron a compartir de Jesús, comenzaron a compartir de su fe, comenzaron a compartir su testimonio. No esperaron, y créanme, yo creo que hay que prepararnos, creo que hay que estudiar, creo que hay que comprometernos en cada vez ser mejores en lo que hacemos, y si predicamos, cada vez ser mejores predicadores y tener herramientas. Pero no voy a esperar a tener un doctorado en divinidades, ni voy a esperar ser un teólogo para compartir de Jesús con alguien más. Amén. Es por eso que la Biblia dice que los fariseos se quedaron asombrados, porque vieron que estos hombres no eran teólogos, no eran maestros de la ley, no era gente súper preparada, pero predicaban la palabra de Dios con valor. Tenían valor a la hora de predicar la palabra. Pedro y Juan, en vez de buscar excusas, encontraron razones. Porque mientras más grandes y más fuertes son tus razones, más débiles son tus excusas. Ellos sabían que había un pueblo, una nación entera
que estaba siendo oprimida y que necesitaba las buenas nuevas. Ellos sabían que había un pueblo que necesitaba esperanza. Ellos sabían que había un pueblo que necesitaba escuchar acerca de Jesús. Por eso encontraron razones para hablar y no para callar. Es tiempo de volver a predicar la palabra. Es tiempo de volver a evangelizar. Es tiempo de volver a ser discípulos. Alguien, por favor, dígame amén. Iglesia, hay una realidad, y la realidad es que muchas personas están viviendo sin Jesús. Y aún lo más duro, hay muchas personas que están muriendo sin Jesús. Hay gente que está viviendo sin Jesús, hay gente que está muriendo sin Jesús. Hay gente que está viviendo un infierno y hay gente que se está yendo al infierno. Y no podemos ser indiferentes ante esa situación. Tenemos que ser conscientes de que solo hay dos lugares donde uno va después de la muerte: el cielo y el infierno. Cualquier otra cosa es un invento. Hay dos lugares, cielo o infierno, donde vamos a pasar la eternidad. Y nosotros tenemos que proclamar, tenemos que predicar, tenemos que anunciar a las personas las buenas nuevas de Jesús. Como dijo Pedro, solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y miren, el mensaje de Pedro no fue un mensaje complicado. El mensaje de los apóstoles no fue un mensaje complicado. Fue: hay vida eterna, hay resurrección en Cristo Jesús. Nada complejo, nada complicado. Un mensaje relevante para el momento en que el pueblo estaba viviendo. Así que no tenemos que ser expertos en la palabra, ni maestros en la doctrina para ser evangelistas, para predicar la palabra de Dios. Usa lo que Dios te ha dado. No hay nada más potente que tu testimonio. ¿De qué estaban hablando Pedro y Juan? De lo que habían visto. ¿Qué habían visto? A Jesús resucitado. ¿Qué es lo que tú has visto en tu vida? ¿Has visto una transformación? ¿Has visto un cambio? De eso predica. De lo que Jesús ha hecho en tu vida. No hay mensaje más potente que tu propio testimonio. La pregunta es: ¿estamos buscando excusas o estamos encontrando razones para predicar la palabra? ¿Estamos buscando excusas o estamos encontrando razones para evangelizar? Tercero, mientras más tiempo paso con Jesús, más real es Jesús en mi vida. Mientras más tiempo paso con Jesús, más real es Jesús en mi vida. Mira, ahí mismo en el verso 13, capítulo 4, verso 13, leímos la primera parte donde ellos se asombran de su valor, del valor de Juan y Pedro al predicar la palabra. Ellos se dan cuenta: estos son personas del pueblo, estas son personas que no tienen mayor preparación, pero miren ese valor, miren ese denuedo, miren esa fe para predicar, esa pasión para predicar la palabra. Ellos se sorprenden y luego terminan diciendo esto. Esto es súper importante en el mensaje. Dice: también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Ellos se dieron cuenta: hay algo diferente en estos. La forma en que predican, la forma en que ministran, la forma en que comparten su fe. Wow, miren ese valor. Son gente sin estudios, son gente sin preparación. Pero hay algo que podemos notar en ellos. Hay algo que se les puede reconocer. Han estado con Jesús. Han estado con Jesús. Mientras más tiempo paso con Jesús, más real es Jesús en mi vida. Los fariseos percibieron cómo Pedro y Juan eran hombres que habían estado con Jesús. Noten, las personas se dan cuenta cuando tú pasas tiempo con Jesús. No te lo van a decir, pero la gente lo nota.
Oye, esa persona tiene algo diferente. Algunos le pueden llamar carisma, otros le pueden llamar karma, otros le pueden llamar áurea, otros le pueden llamar vibra. Pero tú sabes que están hablando del Jesús dentro de ti. Hay algo que tiene esa persona. Hay algo que tiene esa persona. En su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de vivir. Es Jesús. Es Jesús siendo real en tu vida, en tus decisiones, en tus palabras, en tu forma en que te comportas. La gente nota a Jesús en tu predicación. La gente nota a Jesús en tu ministración. La gente nota a Jesús en tu consejería. La gente nota el valor con el que predicas. La gente nota la unción con la que ministras. La gente nota la sabiduría con la que aconsejas. La gente nota cuando tú has pasado tiempo con Jesús. Tiempo en oración, tiempo en su palabra, tiempo meditando las promesas de Dios. La gente lo nota, la gente sabe, este tipo ha pasado tiempo con Jesús. Su forma de hablar, su forma de ministrar, su forma de aconsejar, su forma en que piensa, la forma en que ve el mundo, la forma en que enfrenta los desafíos, tiene que ser Jesús. Jesús es real. Su forma en comportarse, su carácter, se nota que ha pasado tiempo porque cuando tú pasas tiempo con Jesús, hay algo que sucede en tu vida, las características, las cualidades, tú comienzas a parecerte a Jesús. Su carácter se te comienza a pegar, sus características se comienzan a pegar en tu vida. Comienzas a ser cada vez más como Jesús. Amén. Es importante, es importante. Antes de hablar de Jesús, habla con Jesús. Principio súper importante del evangelismo. Antes de hablar de Jesús, habla con Jesús. Porque una vida sin oración es una vida sin poder. Si tú vas a hablar tus propias palabras o tus propias ideas, puedes inspirar a las personas, pero solo Jesús puede transformar las personas. Me encanta cómo lo dice Billy Graham. Billy Graham, uno de los grandes evangelistas, quizás el mayor evangelista del siglo pasado, dijo lo siguiente: la oración es crucial en el evangelismo. Solo Dios puede cambiar el corazón de alguien que está en rebelión contra Él. No importa cuán lógicos sean nuestros argumentos o cuán buenas sean nuestras ideas, nuestras palabras no lograrán nada a menos que el Espíritu de Dios prepare el camino. Nuestras palabras, nuestra predicación, nuestra doctrina no va a lograr nada a menos que el Espíritu Santo no prepare el camino. ¿Qué hace la oración? Prepara el camino. Es bueno orar por las personas a las cuales les vas a predicar. Y aún no sepas a quién les vas a predicar, el Espíritu Santo sí sabe a quién le vas a predicar. Así que pasa tiempo en oración. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pídale al Espíritu Santo que te revele. Pídele al Espíritu Santo las palabras que debes decir. Ora. Pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Y Jesús va a ser real en tu vida. Mientras más pasas tiempo con Jesús, más real. Jesús es irresistible. Nosotros somos resistibles, pero Jesús en nosotros es irresistible. Y que ese Jesús cada vez se haga más real para las personas. Que cuando las personas te vean a ti, puedan ver a Jesús dentro de ti. Puedan ver el carácter de Jesús, puedan ver la unción de Jesús, puedan ver la autoridad de Jesús, puedan ver la fe de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Antes de hablar de Jesús, hablemos con Jesús. Antes de compartir este mensaje, yo no me atrevería a subir a esta plataforma y pararme en este púlpito si primero no he hablado con Jesús. Él es el que nos ayuda a predicar acerca de Él.
Amén. Finalmente, última verdad. Mientras más pido por valor, más vivo con fervor. Mientras más pido por valor, más vivo por fervor. Mira lo que dice Hechos 4:29. Todo el texto en el cual hemos basado el mensaje de hoy es el texto de Hechos 4. Obviamente por razones de tiempo no he leído todo el capítulo, ustedes lo pueden hacer en casa. Pero noten qué importante, mira lo que dice Hechos 4:29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Y danos mucho valor al predicar tu palabra. Me desafía, me inspira, me reta la oración de los discípulos de Jesús. Ellos no pidieron por la bendición de Dios. Ellos no pidieron la provisión de Dios. Ellos no pidieron ni siquiera la protección de Dios. Ellos no pidieron una vida cómoda. Ellos no pidieron una vida segura. Ellos pidieron una cosa. Señor, a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas, danos valor para predicar tu palabra. Danos valor para predicar tu palabra. ¿Sabes qué llamo a esto yo? Una oración peligrosa. Una oración atrevida. No la oración que normalmente hacemos. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, protégeme. Señor, cuídame. Señor, cásame. No, Señor, hay amenazas, hay pruebas, hay problemas, pero te pido valor para predicar tu palabra. Valor para en medio de la prueba seguir predicando tu palabra. Valor para en medio del problema seguir predicando tu palabra. Valor a pesar de las acusaciones a seguir predicando tu palabra. ¿Saben que está comprobado que la razón número uno por las que las personas no evangelizan, no predican la palabra, no comparten su fe, la razón número uno en esencia es el temor? El temor a hablar, el temor a fracasar, el temor a ser avergonzado, el temor a ser rechazado. En esencia, el enemigo número uno del evangelismo es el temor. Es por eso que es muy interesante que ellos piden por valor. Ellos piden por valor. Ellos le dicen, Señor, hay amenazas, hay peligros, hay oposición. Por eso danos valor. Iglesia, yo quiero motivarte por un momento a que hagas esta clase de oración. No digo que está mal pedir por provisión y por protección, pero ¿hace cuánto tiempo que no pedimos por valor para predicar su palabra? ¿Hace cuánto tiempo que no pedimos por valor para abrir un grupo? ¿Hace cuánto que no pedimos por valor para hacer discípulos? ¿Hace cuánto que no pedimos este tipo y esta clase de oraciones? No estoy en contra de orar por la provisión de Dios y la protección de Dios y la bendición de Dios. Pero ¿por qué no añadimos en nuestra oración y le decimos, Señor, en este tiempo dame valor para predicar tu palabra? Señor, estoy pasando por pruebas, pero dame valor para predicar tu palabra. Señor, hay amenazas, pero dame valor para predicar tu palabra. Señor, estoy todavía pagando deudas, pero dame valor para predicar tu palabra. Señor, estoy sufriendo una enfermedad, pero dame valor para predicar tu palabra. A pesar del dolor de ayer, a pesar de las pruebas de hoy y la incertidumbre de mañana, dame valor para predicar tu palabra. Señor, dame valor para predicar tu palabra. Iglesia, yo los quiero desafiar a volver a la esencia, volver al ADN de nuestra iglesia.
La cultura es una cultura indiferente a las cosas de Dios, a la obra de Dios, a la palabra de Dios, a la iglesia de Dios. Pero nosotros nos debemos volver a apasionar por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por la obra de Dios, por el llamado de Dios, por la iglesia de Dios. Y para eso necesitamos entender que parte de la cultura, de la esencia de nosotros como cristianos es el evangelismo. El doctor Luis Palau, que hace algún tiempo pasó la presencia de Dios, dijo: el evangelismo no es opcional en la iglesia, no es algo opcional, es necesario, es indispensable. Una iglesia que deja de evangelizar es una iglesia que empieza a fosilizar. Volvamos a las raíces, volvamos nuevamente a predicar la palabra, a compartir nuestra fe, volvamos a abrir nuestro grupo, volvamos a ser discípulos. Saquemos nuestro llamado, nuestra fe y nuestra pasión de cuarentena. 4 verdades, se las vuelvo a repetir y oramos. Primero, mientras más profunda es mi convicción, más ardiente es mi pasión. Segundo, mientras más fuertes son mis razones, más débiles son mis excusas. Tercero, mientras más tiempo paso con Jesús, más real es Jesús en mi vida. Y finalmente, y por último, mientras más pido por valor, más vivo por fervor. Una persona que no pide por valor, vive por temor. Pero Dios no nos ha llamado a vivir por temor, sino con un fervor, con una devoción, con una pasión por su causa, por su obra, por su palabra, por su llamado, por su iglesia. ¿Amén? Bueno. Vamos a orar y terminamos la reunión de hoy. Y me gustaría invitarlos hoy, si tú no has hecho una oración de entrega, una oración entregando tu vida a Jesús, una oración poniendo a Jesús en el primer lugar de tu vida, recibiéndolo como Señor y Salvador, una oración de arrepentimiento donde reconoces tu necesidad de Dios. Hoy te quiero invitar a hacer esta oración y para eso te voy a invitar que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas después de mí y le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Si has hecho esta oración por primera vez, déjame felicitarte. Esta oración es muy poderosa. Aunque fue una oración corta, es muy potente porque le has dicho en esencia a Jesús que te vuelves de tus malos caminos, pides perdón y ahora Él está no solamente en tu corazón, sino que está en tu vida. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Así que si tienes alguna pregunta acerca de este mensaje de nuestra iglesia, porfa, comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla. Con mucho gusto te vamos a responder. Con todos los demás amigos, estamos en una serie que creo que es súper importante y además súper relevante para estos tiempos. Y el día de hoy estoy compartiendo un tema que creo que es muy importante para nuestra iglesia. El ADN de Agua Viva siempre ha sido y siempre será una iglesia ganadora de almas, una iglesia que cree en el evangelismo, una iglesia que cree en la gran comisión. Y es por eso que me ha animado a poner dentro de esta serie este mensaje tan importante. Y yo quiero invitarte por un momento que ahí tú cierres tus ojos y busques de Jesús. Busques su presencia, busques hoy más de Él. Porque mientras más pasamos tiempo con Jesús,
más nos vamos a parecer a Jesús. Más vamos a tener sus pensamientos, más vamos a tener su carácter, más vamos a tener sus motivaciones. Busca a Dios, pídele a Él que renueve tus principios, tus valores, tus convicciones. Si habían convicciones que habían empezado a entibiarse, a diluirse, a debilitarse, que hoy Dios afirme esas convicciones, esa convicción en tu fe, esa convicción en el perdón, en la gracia, esa convicción en el amor, en el llamado, en el propósito de Dios para tu vida. Que hoy Dios quite toda duda de tu corazón, quite todo temor de tu vida. Que hoy vuelva a arder esa pasión por las cosas de Dios, por la obra de Dios, por el llamado de Dios, por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por la casa de Dios, por la iglesia de Dios. Que hoy vuelva a encenderse esa llama, esa pasión por ministrar, por evangelizar, por predicar, por abrir un grupo, por discipular a otros, por llevar las buenas nuevas de Jesús a un mundo quebrado, perdido, olvidado. Que hoy Dios vuelva a encender en fuego tu corazón. Que hoy nuevamente vuelvas a arder en tu llamado. Que hoy nuevamente recuperes tu propósito. Espíritu Santo, haz tu obra en cada corazón y en cada vida. Que hoy tu palabra llegue, toque, ministre y transforme vidas, Señor. Que hoy podamos dejar las excusas y abracemos las razones. Y hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos por valor, Dios, para en medio de estas circunstancias, para en medio de los problemas, para en medio, Señor, de la incertidumbre. Te pedimos valor, Señor, para hacer tu obra, para predicar tu palabra, para compartir nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ha sido un placer poder compartir un episodio más de la serie Contra Cultura. Ya estamos llegando al final de la serie, pero no te pierdas la próxima semana, porque continuamos ya con los episodios finales de la serie Contra Cultura. Y si hay algo de este mensaje o de mensajes anteriores que te ha inspirado, te ha motivado, te ha transformado, compártelo en tus redes sociales. Que tengan una semana increíble. Dios los bendiga.